Entre sus egresados se encuentran figuras relevantes de la cultura paraguaya. Y es así, a riesgo de obviar nombres de muchos, encontramos entre las figuras destacadas a Agustín Pío Barrios, guitarrista y compositor, Alejandro Guane, poeta, Arturo Alsina, escritor, David Galeano Olivera, lingüista, Delfín Chamorro, educador, Félix Toranzo, artista, Gabriel Casaxia, novelista, Manuel Ortiz Guerrero, poeta y músico, Jorge Rubiani, arquitecto, historiador. Y de las aulas del Colegio Nacional de la capital han egresado varones brillantes, quienes han llegado inclusive a ser presidente de la República del Paraguay. Así encontramos a Andrés Héctor Carvalho Acosta, Cecilio Báez, Emiliano González Navero, Albino Jara, Eduardo Scher, Manuel Franco, José Pedro Montero, Eusebio Ayala, Eligio Ayala, José Patricio Gullari, Rafael Franco, Juan Manuel Frutos, Tomás Romero Pereira, Federico Franco Gómez, y una figura, si bien no llegó a ser presidente de la República, ha sido un intelectual brillante que ha marcado historia en nuestro país, como lo fue Juan León Mallorquín, quien a su joven edad egresó del Colegio Nacional de la capital, luego se graduó como abogado y fue catedrático, profesor en el Colegio Nacional de la capital. Alumnos de diferentes promociones, ya hombres hechos y distinguidos por su excelencia en su formación y reconocidos por su idoneidad, calificados profesionales, doctores, ingenieros, abogados, economistas, arquitectos, que en su momento pasaron por las aulas del glorioso Colegio Nacional de la capital. Es por ello, señor presidente, considero que la Cámara de Diputados debe acompañar y reconocer este acontecimiento histórico, declarando de interés nacional los festejos por el sequicentenario del Colegio Nacional de la Capital, General Bernardino Caballero. Muchas gracias, señor presidente.